Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Para mí la verdad es que yo era cero cursi, o sea, yo soy ingeniera, siempre trabajé con puros hombres, estudié con... Para crear tu propio cambio. O sea, yo de verdad le doy gracias a Dios todos los días por la familia que tengo, o sea, como que no me la creo, o sea, digo, tengo 5 hijas. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Trato de verdad no ir a una cena, si puedo no ir a una cena. Llego a mi casa y me pongo la pijama. Mis hijas dicen que estoy obsesionada con que se pongan la pijama. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. El día de hoy tenemos a un tiburón con nosotros, o una tiburona, mejor dicho. Ella está en Shark Tank, es inversionista, consejera independiente. Está con nosotros en Energizers. Carla Berman, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por venir. Aquí. Muchísimas gracias por venir. De verdad que estamos emocionados de tenerte acá. Ya lo veníamos planeando desde hace un buen rato. Y bueno, Carla, te platico un poco. El podcast se divide en 3 grandes momentos, como lo habíamos comentado. Tu energía, la energía de otros y la energía que quieres que se quede en este mundo cuando tú ya no estés. Padrísimo. Entonces, vamos a irlo dividiendo. Son bloquecitos de alrededor de 15 a 20 minutitos cada uno y vamos a darle. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, yo sé que tú tienes un rol como consejero independiente y obviamente también como inversionista, vas al programa de Shark Tank y tienes una cantidad enorme de actividades, pero además tienes a tus hijos, entonces es una cosa tremenda. Son 5, ¿verdad? 5 mujeres. 5 niñas. 5. Bueno, ya no tan niñas, ¿verdad? Tengo una de 3. De 3 la más chiquita. Sí, la más chiquita de 3, la más grande de 17. ¿Qué? And everything in between. ¿Qué significa ser mamá de 5 niñas? Para mí la verdad es que yo era cero cursi, o sea, yo soy ingeniera, siempre trabajé con puros hombres, estudié con primariamente hombres y con la edad creo que me he vuelto a lo más muy cursi. Y para mí es o sea, yo de verdad le doy gracias a Dios todos los días por la familia que tengo, o sea, como que no me la creo, o sea, digo, tengo 5 hijas, gracias Dios. No, es que, bueno, ya de entrada tener 5 es una cosa que demanda muchísima energía y muchísima atención. Y 5 niñas debe ser algo maravilloso. Yo tengo una, Sofi, y yo siento que es un regalo de Dios. Y tener 5, pero me imagino, la pregunta de cómo es estar con 5 niñas de tan amplio rango de diferentes edades es porque cada una demanda mucha atención seguramente de ti, de su mamá, ¿no? Mucha atención y además mi esposo es una persona que es muy mi socio en todo, ¿no? Desde económicamente hasta, o sea, como que hacemos muy buen equipo. En la logística de la casa no funcionaría si no fuera por él, etcétera. Siempre ha sido papá muy entrón, pero hay una parte que no sé si por mi carácter o porque a las mamás por naturaleza nos toca más o porque son mujeres, la parte de el acompañamiento emocional de mis hijas sí recae mucho más sobre mí. No porque él no quiera, pero porque pues, no es su fuerte y las niñas no lo buscan a él tanto. Y sí, esa es la que luego no se habla tanto, ¿no? Porque al final hay muchísimas cosas que yo creo que al ser papás puedes delegar o en tu marido o en tu tía o en tus papás. Mis papás me ayudan muchísimo o en un equipo pagado, etcétera. Pero la parte emocional y sobre todo conforme van creciendo, no se puede delegar. ¿Cómo le haces, Carla, para gestionar tu energía y poder cumplir en tantos ámbitos? En el ámbito de mamá, en el ámbito de pareja, en el ámbito de las inversiones que realizas, de los consejos que das como consejera independiente. ¿Cómo hace Carla para gestionar su energía, para estar en la zona correcta, para no tener que, de alguna manera, de pronto, creo que colapsar, ¿no? Pues trato, ¿no? Yo diría que si les preguntaras a mis hijas, a mi esposo, a mi mamá, te dirían que a veces me sobrecargo demasiado y entonces exploto o más bien me desparramo. Sí. Hay un par de cosas que para mí son importantes, ¿no? La primera es, antes yo era de las que no valoraba mucho el sueño. Y hace como 10 años leí, por recomendación de un amigo de Alejandro Berman,
leí La Revolución del Sueño de Arianna Huffington y me cambió la vida. O sea, dije, ¿cómo es posible que yo no pongo atención en esto? Entonces, sí trato de dormir bien, Sí. trato de dormir mis horas. Ahora me he vuelto, o sea, amo dormir. O sea, sí destino, como que trato de verdad no ir a una cena, si puedo no ir a una cena. Llego a mi casa y me pongo la pijama. Mis hijas dicen que estoy obsesionada con que se pongan la pijama porque yo pienso que en el momento que te pongan la pijama ya mentalmente estás como en Claro. otra onda, ¿no? La otra cosa que hago es que trato de dar 10,000 pasos todos los días. Me encantaría ser de esas personas que aman hacer ejercicio. No soy de esas, pero me fascina caminar y me he dado cuenta que los días que hago mis 10,000 pasos, que para alguien que tiene un trabajo de pie, Sí, no es normal. mucho 10,000 pasos. No es O sea, un dependiente de una tienda, una persona que está poniendo productos en los anaqueles de una tienda, no es mucho. Para la gente que tenemos trabajo de escritorio, 10,000 pasos es un montón. O sea, si yo tengo un día lleno de Zooms y de juntas y desde mi casa, ¿no? En un modo híbrido, lo más que doy son 2,000 pasos. Entonces sí tengo que ser muy intencional Para por lograrlo. dar 10,000, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es también importante. Y la otra es algo que leí en Hábitos Atómicos, ¿no? Mm. Que es, de verdad que a veces finjo que tengo más energía de la que tengo. Siempre. Como que tratas, o sea, tratar de truquear a tu cerebro, ¿no? O sea, Sí. como cuando mis hijas me dicen, es que estoy muy nerviosa. Le digo, no. Piensa, estoy muy emocionada. Y de verdad, se ríen de mí. Pero cuando uno trata de truquear al cerebro, sí lo truquea. Sí. ¿Sabes? Quedar Digo, un poco tu mente. estoy súper cansada y yo, no estoy tan cansada. O sea, dormí bien, di mis 10,000 pasos, todo bien. ¿no? Perfecto. Mencionaste a Arianna Huffington. Ella, obviamente, CEO, editora, dueña del Huffington Post. Escribió un libro que a mí me encanta que se llama Thrive. Y Arianna habla de 4 pilares de lo que significa éxito. En el libro, recuerdo que ella dice que éxito normalmente se medía dinero, poder, fama, ¿no? Y ella habla de 4 nuevos atributos, que es wonder, wisdom, well-being y giving, ¿no? Es decir, el asombro, el dar, ¿no? El giving, el bienestar y, desde luego, la sabiduría. De estos 4 pilares, Carla, ¿qué haces para trabajar? Ya me platicaste los 10,000 pasos, quizá en la parte de well-being y dormir bien. Digamos que esas entran en el pilar de well-being. En los otros 3 pilares, en el tema de wisdom, sabemos que has estudiado en universidades súper prestigiadas, has estado en Harvard, has hecho cosas increíbles a nivel académico, pero hoy en día, ¿cómo mantienes a Carla actualizada de todo lo que hoy en día está ocurriendo en el mundo? Porque es brutal. Leo muchísimo, o sea, destino muchas horas del día a leer. Bien. Estudio, o sea, eso en parte porque creo que tengo que hacerlo por mi chamba, Claro. pero también luego aprendo cosas que no tengo ninguna necesidad de aprender. Estoy aprendiendo hebreo hace 1 año y medio en Duolingo. Ya sabes, la gente me dice, ¿pero qué, te vas a ir a vivir a Israel? No, 0. Simplemente. Pero entonces tienes muchos negocios con Israel, para nada, ni uno. O sea, leí una vez que hay que ser estudiante torpe de algo siempre. Sí, coincido. Y no todo lo que estudiamos o aprendemos tiene que tener un fin lucrativo de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aprender de idiomas. Entonces, aprendí portugués más o menos, ahora estoy aprendiendo hebreo más o menos. Me gusta mucho leer novelas porque estoy convencida, y es una cosa que mi mamá me cinceló en la cabeza, que la única manera de tener un vocabulario cada vez más amplia es leyendo literatura. Coincido. Entonces leo muchas novelas y soy muy curiosa. O sea, yo creo que wisdom y wonder, ¿no? Van muy de la mano. La capacidad de sorprenderte y la capacidad de aprender van muy de la mano. Siempre trato de tener como mente de principiante. Sí. Y disfruto mucho la curiosidad, ¿no? Sí. Esta parte de la curiosidad que obviamente te lleva incluso al rol actual que tienes como inversionista, o en el Shark Tank, el poderte interesar en los emprendimientos de alguien más, el poder asesorar a alguien, en decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Me imagino que es un skill esencial para tu actividad actual, ¿no? Absolutamente. Yo creo que para ser inversionista o para ser vendedor yo diría que para todo en la vida tienes que tener curiosidad, hacer buenas preguntas y escuchar. Y escuchar bien, ¿no? El tema de wisdom no tiene que ver únicamente con el aprender más conocimientos, que me parece interesantísimo porque
no es únicamente vinculado a lo que te va a dejar dinero, sino lo que te puede dejar un acervo cultural, un vocabulario, una perspectiva, un ángulo, ¿no? Algo distinto. Pero también habla en el libro Arianna Huffington, entrando al concepto de wisdom, que también sirve para los momentos malos. Que el tener perspectiva de las cosas, ser un poquito más sabio todos los días, no engancharte con cosas que antes te enganchabas. ¿Qué hace Carla en los momentos en donde las cosas no le salen bien? O sea, en los momentos donde la energía está bajita, donde la cosa se pone complicada o donde de pronto te defrauda alguien y te vas a tus darkest hours, como decían, a tus horas más oscuras. Yo creo que ¿Qué haces? ahí es... A ver, yo creo que a todos nos pasa. ¿A todos? Más hoy en día, bueno, no creo que hoy en día. Yo creo que siempre nos pasa que de repente perdemos los cabales o no nos portamos como nuestra mejor versión. Cierto. Y yo lo que primero trato de que no sean tan seguidas estos momentos que me dan penita. Y luego trato de tener un poquito de compasión conmigo misma. Y de decir, sí la cagué. Sí le hablé feo a mi hija. Sí la regañé por algo que no era necesario. Sí perdí la paciencia con alguien que trabaja conmigo. Sí fui poco atenta con mis papás o con mi esposo. Pero trato de también tener un poco de autocompasión, porque creo que a veces cuando pasa eso, nos hablamos horrible, ¿no? Y yo le digo mucho a mis hijas, háblate bonito, porque el que le hablas feo a los demás, seguramente a sí mismo se está hablando aún peor. Espantoso. Entonces, háblate bonito, o sea, ya, ok, la cagaste. Sí. Next. Sí, un psicólogo me decía, cuídate de ti. Pues sí. ¿No? Cuídate de ti porque a veces te hablas más duro que cualquier otra persona. Y yo creo que al final de cuentas eso acabas creyéndotela y programándote y repercutiéndote en otros ámbitos, hasta en tu seguridad personal probablemente. Sí, y a mí una psicóloga me dio un tip buenísimo. Me dijo, cuando estás en este espiral como de rumiar, ¿no? De pensamientos rumiantes, sé que sigues dándole la vuelta a la misma estupidez que hiciste o al mismo problema que tienes. Me dijo, está bien, nada más que te tienes que ir al baño. O sea, dices, ok, voy a rumiar. Entonces, me voy a ir al baño y voy a ir pensando en esta tontería que hice o este problema que me aqueja o lo que sea. Y me sirve mucho porque es como, ay, no quiero ir a meterme al baño otra vez, ¿no? Pues ya, para allá, Carla, ¿no? Digo, se dice más fácil de lo que es. Yo creo que nadie es perfecto y que todos tenemos lugares oscuros y que hay que luchar contra ellos. Yo soy muy depresiva, ¿no? Y de verdad que yo me paro en las mañanas y digo, hoy no. Hoy no me va a ganar esta mierda. ¿Cuál es tu miedo más grande, Carla? Mi miedo más grande... Fíjate que no tengo tantos miedos, porque a mí me pasó algo muy, muy, muy feo cuando yo era chica. Y sobreviví y estoy bien. Y si me hubieran dicho, o sea, se te va a morir tu hermano, ¿qué va a pasar? Yo hubiera pensado que mi familia se me iba a desintegrar por completo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 22 y él tenía 23 y él tenía 19. Más chiquito que tú. Sí. Y o sea, a ver, fue horroroso, fue espantoso, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Hoy todavía, aparte es una cosa que está tan presente en mi vida, hoy estaba chateando con mi papá porque le pedí perdón por algo que hice y no sé qué, y bueno, me dijo que nunca le tengo que pedir perdón porque es lo máximo en la vida. Y estábamos chateando y me dijo, lo único malo que nos ha pasado en la vida es que se murió Daniel, ¿no? Entonces, claro, tengo miedo de que se me muera mi gente, la verdad. Como todos. Como todos. Claro. Y tengo miedos de, ya sabes, de que mis hijas manejen y esto y lo otro. Pero así un miedo que digas no me deja vivir, la verdad que no. Tú tienes algo muy, muy particular que además de tu padre, que entiendo que es una persona, platicamos un poquito con él y no sabes las cosas que nos dice. ¿Sí? Sí, le preguntamos que nos dijera un momento en particular y me dice, es que hay decenas, hay miles, cada interacción con ella es un momento que te va a dejar pues muy energizado porque Carla es muy directa, es muy franca, te dice las cosas, ejecuta y es una gran hija, ¿no? Y una gran madre y una gran esposa. Pues tu papá te adora, pero además tienes una madre que viene del mundo del espectáculo, ¿no? En el que me imagino que desde chiquita ya venía con una presión interesante y ve de qué manera estás cumpliendo esa expectativa que seguramente tus padres depositaban en ti.
estudiando en Harvard, estudiando una cantidad de temas. Hoy habiendo trabajado en CNN, en Google, en SoftBank. O sea, de verdad ha sido impresionante. ¿Cuál fue de todos esos momentos el momento más alto en estos años de vida de Carla Berman? Quitando la parte de hijas, porque sé que para todos los que tenemos hijos o hijas, el momento más alto es el nacimiento de nuestros hijos. Seguramente la boda. Pero ¿cuál ha sido tu momento más emblemático a nivel profesional donde tú has sentido que tu energía está lo más alto posible? A ver, yo creo que lo que pasa es que no todo es lo que parece, ¿no? Pero cuando entré a SoftBank, que pues es el fondo de Venture Capital más importante del mundo, Sí. ¿no? Y me hicieron un nombramiento muy importante y además como que lo anunciamos muy públicamente y de pronto salí en Capitanes, que es la columna más importante del periódico Reforma, y salí en la portada de Expansión y así. Yo dije, Wow. Claro, ¿no? Claro que me duró muy poquito tiempo y luego como que ese rol me duró, pues fue mi rol de trabajo que más poquito me duró, y así como la subida fue wow, la caída fue como, ¿no? ¿Cómo llega una mujer que el día de hoy que te esté viendo, te esté observando, a llegar a una posición así en Latinoamérica en un fondo como SoftBank, que, amigos, para los que no sepan, es uno de los fondos más importantes a nivel mundial? De hecho, es dueño de hoy en día de Televisa, de Univision. Tiene una participación importante en Televisa, Univision, en Uber, en Alibaba, brutal. Pues casi en todas las startups que vemos. Gigantesco. En Airbnb, en Kavak, en Rappi, Sí, impresionante. ¿Cómo le tiene que hacer una mujer? La verdad, te voy a decir algo. Mi mamá, yo desde chica, a ver, soy muy controladora, es algo que tengo que mejorar. Pero de chica era más. Y entonces yo le decía a mi mamá, es que no sé a qué me voy a dedicar. Me decía, ay, hija, la vida te va llevando. Y yo decía, ay, no, o sea, obvio no entiende nada. No, porque yo tenía mi plan de, ok, voy a trabajar 2 años en McKinsey. De ahí me voy a ir a la maestría en Harvard. Y de ahí voy a trabajar 2 años en no sé dónde. Y la vida me ha puesto un par de sentones en mi lugar y le ha dado toda la razón a mi mamá. Claro. La vida sí te va llevando. Y a ese rol yo llegué, estaba con mi quinta bebé, que todavía sigo sin entender a qué horas me convencieron de tenerla, amamantándola a los 3 días de nacida, y me habló alguien y me dijo, este rol, ¿no? Y yo dije, es que yo no estoy segura que es para mí. Y fue espectacular, pero te digo, fue un rol que duró muy poquito tiempo, que no duró tanto, y luego pensando, voy a regresar obviamente al mundo corporativo porque soy una persona que le ha ido muy bien en el mundo corporativo, lo hago muy bien, lo disfruto muchísimo. Me encontré con que estábamos en la mitad de una ola de despidos masivos en todas las compañías de tecnología y no había roles en ninguna abiertos. Entonces, nadie me podía contratar porque no estaban contratando. Y ahí encontré otras cosas. Y de veras que sí, la vida sí te va a llevarlo. Sí, yo creo que a veces las situaciones que salen de lo que tú esperas o cualquiera de nosotros esperamos, dicen por ahí que a veces los problemas te sirven para dirigirte y para enseñarte, ¿no? Para dirigirte hacia el lugar donde puedes crear más valor, y quisiéramos entrar ahora en este segundo bloque, ¿no? ¿Cómo haces que otros entren en este dinamismo, en esta energía que tú traes para impulsar sus negocios, para impulsar sus carreras, para impulsar el poder invertir su propio dinero en un proyecto? O sea, ¿cómo convence Carla a quienes los rodean de hacer lo correcto y hacerlo con la energía correcta? Yo creo que la mejor manera, igual que la mejor manera de vender, es sin sobreconvencer ni sobrevender. O sea, cuando alguien es demasiado selly, demasiado vendedor, te ahuyenta, ¿no? Llega un momento que dices, ¿por qué me estará diciendo tanto? Sí, ya. No, entonces, y yo creo que lo primero es que tienes que entender quién es a la persona que tienes que convencer. ¿Por qué lo quieres convencer y en qué le va a servir a esa persona? La mejor manera de convencer a cualquier persona de cualquier cosa es entendiendo por qué esa persona se beneficiaría de esta compra, decisión, inversión, acción, etc. El what's there in it for me. Claro, ¿y a él de qué le va a servir? Si no, la verdad te vuelves un vendedor de aspiradoras. Sí, ¿no? Y obviamente para poder hacer eso, una de las funciones más importantes que tiene el ser humano es la capacidad de escuchar. Así es.
¿no? Y de poder escuchar. ¿Qué preguntas haces cuando quieres conocer a alguien? Por ejemplo, a un cuate que te dice, oye, invierte en mi negocio. ¿Qué pregunta le haces a un chavo que le gustaría que invirtieras en su proyecto? Pues, a ver, cuando se trata de inversión, yo trato de evaluar algunas cosas. Una es a esa persona como emprendedor. ¿Al emprendedor? Porque me he dado cuenta que de verdad que un buen emprendedor puede con casi todo. Hay una cosa con la que no puede. Si el mercado es demasiado chico, no hay emprendedor que lo pueda hacer más grande, ¿no? Pero a veces te pueden enseñar un super business plan que alguien los ayudó a hacerlo, etcétera. Si esa persona no se va a morir en la raya, o sea, yo lo que más quiero evaluar es si se va a morir en la raya y dos, si creo que lo puede hacer bien, porque hay gente que se muere en la raya por las razones incorrectas, ¿no? Sí, total. Entonces, me gusta mucho entender cuáles son las motivaciones del emprendedor, cuáles son sus habilidades, si entiende cuáles son sus puntos ciegos y si está dispuesto a que lo ayuden y a pedir ayuda. Un emprendedor que cree que lo sabe todo me da terror. Sí, la soberbia es el preámbulo del quebranto, ¿no? Pues sí. Y la otra es que amo a la gente que es, por un lado, profundamente optimista, que creo que para ser emprendedor tienes que ser optimista, porque si no, Susana. nadie emprendería. Y por otro lado, profundamente paranoica, ¿no? Que está todo el tiempo pensando, híjoles, pero ¿y si esta otra persona hace esto? ¿O si esta compañía se mete a mi negocio? ¿O si llega este competidor de Estados Unidos? ¿O si cambia la regulación? Porque la verdad sí creo que solo los paranoicos sobreviven. Estoy de acuerdo. Y esta parte interesantísima del perfil del emprendedor. Si yo te dijera, tienes a dos emprendedores con dos perfiles diferentes. Uno tiene una alta capacidad intelectual. Tú ves que el tipo o la mujer que te está echando el pitch es brillante. Y otro tiene una gran capacidad y un capital social enorme. Es decir, es extraordinariamente bueno para las relaciones públicas. Empatiza de inmediato, conecta con la gente, conecta con su equipo, conecta con todo el mundo, lo adora a todo el mundo, pero no necesariamente es el más brillante. Yo sé que lo ideal sería tener la mezcla de los dos, pero ¿a cuál de los dos le dices que no más fácil o a cuál de los dos le dirías que sí más fácil? A ver, voy a decir algo que a lo mejor no es muy popular. Yo creo que me iría con el de alta capacidad intelectual. Porque si de veras es inteligente, que incluye tener inteligencia emocional, Claro. va a entender muy bien sus puntos ciegos. Cierto. Y va a compensar. Y el otro, creo que, o sea, hay mucha gente que cree que labia mata, ¿cómo es? Verbo mata carita. Pero mata carita y así, y no es cierto. Y sobre todo hoy en día no es cierto. De hecho, si tú piensas en cuáles son los emprendedores más exitosos del mundo, no son gente particularmente carismática. Cierto. O sea, Bill Gates, Cero. tal. Steve Jobs, cero. Cero. Mark Zuckerberg, digo, hoy en día ya Poco más. logró un poco, pero acuérdate cómo era cuando era Sí. chavo. Lo que pasa es que ellos entendían muy bien, a ver, yo no soy bueno para vender, entonces me voy a traer a Sheryl Sandberg, ¿no? O yo no soy bueno para esto, entonces me voy a traer a alguien más. Pero para eso tienes que tener una capacidad altísima de autorreflexión. Sí. Sí, yo creo que ahí hay un tema de autoconocimiento y de saber analizar sus propias debilidades y sus propias fortalezas también, ¿no? Y saber que la fortaleza la puede explotar y que la debilidad la tiene que subsanar con el equipo. ¿Qué es lo primero que le recomiendas a un emprendedor cuando ya recibe el fondeo, por ejemplo? En el que ya le dices, ¿sabes qué? Nos gustó, te vamos a apoyar, aquí están estos, o yo misma, no sé, y venga, vamos con todo. ¿Qué recomendaciones le das a ellos? Típicamente las rondas en las que yo participo son bastante pequeñas, pero cuando son rondas más grandes, cuando yo estaba en un startup y recibimos una ronda muy, muy grande, el CFO, el director financiero, nos mandó un mail a todos, los directores, así de, hoy es cuando más tenemos que cuidar el dinero. Por favor, o sea, olvídense que recibimos tantos millones de dólares, no yo, ojalá, Claro. la recesa, y sigan operando como si seguimos siendo la startup que no tiene ni un peso. Porque uno de los errores más grandes que cometen las startups cuando logran recibir inversión externa es que gastan más. Y muchas veces en publicidad, ¿no? En tonterías. Publicidad, en la fiesta, en el escritorio más bonito, en lo que sea. O sea, a mí cuando hacen fiestas para celebrar una ronda, para mí ya es una bandera roja gravísima, ¿no? Y René, mi socio en White Paper, cuenta una historia que a mí me encanta, que dice que cuando él recibió inversión, que tampoco era muchísima, ¿no? Pero fue y compró una cafetera súper
fancy schmancy para la oficina. Y que hoy es un recordatorio cada vez que entra a la oficina y que está muy padre la cafetera y todo, pero de que no la debió de haber comprado y de que tiene que cuidar cada peso. Porque es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Y no solo aplica para los emprendedores. A mí, el jefe, el que fue el jefe de mi esposo por muchísimos años, me acuerdo una vez en alguna cena nos dijo, y era una cena de fin de año y a todo el mundo le iban a tocar sus bonos o lo que sea, y dijo, chicos, estábamos las esposas, bueno, los y las esposas de los que trabajaban con él, dijo, les quiero dar un consejo. Nunca, cuando tengan aumentos de sueldo, cuando tengan bonos, no vivan por arriba de sus posibilidades. O sea, traten de... si mañana te aumentan el sueldo al doble, no gastas el doble. Tienes que vivir al doble. Claro. Porque además no sabes si va a durar, si no va a durar, etcétera. Entonces creo que, o sea, cuidar los centavos en un negocio es lo más importante. Oye, hay una parte, dicen que para poder cuidarte de tus propios fantasmas y tus propios demonios del pasado, porque muchas veces el emprendedor viene de mucho sufrimiento antes de recibir el apoyo, ¿no? Ya seguro vendió hasta su coche, ya le tocó por ahí quebrar 1 o 2 veces su startup anterior y ya llega a ese punto en el que ya aprendió algunas lecciones y es muy fácil que el ego lo pueda traicionar. Dicen, hay un programa en el IPAD que se llama El Director como Persona, es un programa, eso lo tomé en algún momento cuando yo mismo empecé como emprendedor y me decían en el programa, aguas con la fama, aguas con la lana, ¿no? Porque si llega junta y tú no estás preparado, es muy fácil perder el piso porque no estás habituado a ese tipo de temas. ¿Qué señales te dejan ver que alguien no tiene un ego sano? Porque yo creo que el ego es sano en la medida que te ayuda y te sirve para lograr cosas, pero es no sano cuando te nubla la vista y cuando te hace creer que tú eres Mr. Chingerson, ¿no? Sí. Y que el mundo, como ya lograste esto, puedes hacer lo que sea. Y ahí es donde estás, a media cuadra de que la vida te dé una sorpresa. ¿Cómo te das cuenta? ¿Hay señales de que te está pasando? ¿Te ha pasado a ti quizá en algún momento en el que te sentías Mr. Chingerson o Mrs. Chingerson en este caso? ¿Hay alguna señal que puedan nuestros amigos detectar en ellos mismos o en alguien más? Mira, yo no soy psicóloga, soy nieta de una gran psicóloga, pero yo creo que si tienes síndrome del impostor, vas por buen camino. Yeah. Porque el que tiene el síndrome del impostor, obviamente, no se cree en Mr. Chingerton, ¿no? Esa es una. Y la otra es cuando la gente se empieza a rodear de pura gente que le dice que sí a todo. Errorísimo. Sí, qué miedo, ¿no? Yo creo que yo tuve una carrera un poco diferente, o sea, yo como que fui subiendo poquito, o sea, jamás, ¿no? No hubo un momento de pum. No, para no. Un brinco cuántico que te sacara del piso. No, y la otra cosa es que jamás tuve, o sea, reconocimiento externo. A lo que me refiero es que tenía una vida yo muy privada. Mi esposo dice que le dieron gato por liebre porque se casó con la hija de una señora que salía en la tele y que le prometió que nunca iba a salir en la tele, ¿no? Entonces, y resulta que sí. Resulta que sí, pero yo creo que ese es un problema cuando, como tú dices, te llega muy rápido y muy joven. Pero yo lo que cuidaría es, si de pronto piensas que te la sabes todas y que todos los de alrededor tuyo son unos idiotas, igual y hay que ir al psicólogo para que te pongan un poquito de tu riera. Oye, hay gente que te apoya. Yo digo que los energizers tienen otros energizers alrededor. Tienen gente que les hace ver cosas que no te gusta oír a veces. Y yo creo que esos amigos son los que más vale la pena, o esos advisors, o esos consejeros. Tú también tienes un rol como consejera independiente, en el que muchas ocasiones te tocará decirle al dueño, o al director, o al emprendedor, o a quien sea que pida tu consejo, esto no. Esto te puede hacer daño, esto te puede meter en un problema, ¿verdad? ¿Quién es tu círculo de apoyo? ¿Quiénes son esas personas? ¿De quién te equipas? ¿Cómo te proteges para no tener la menor cantidad de puntos ciegos posibles? Porque es imposible no tener puntos ciegos. Pero ¿con quién te equipas? ¿Tú misma tienes un equipo arriba? ¿Tienes algún psicólogo? Además, de luego me imagino tu marido juega un papel muy importante. Seguramente tus padres, tu padre me tocayo. Bueno, lo que pasa con mis papás es que todo lo que yo hago creen que está bien. Ok, ¿no? Entonces más bien son porristas. O sea, son mis porristas por siempre jamás.
Sí, creen que yo nunca me puedo equivocar y eso creo que es muy importante tenerlo de tus papás. siempre. Pero no, digamos que no necesariamente cuando... Es lo que más ayuda. Pero no, absolutamente mi esposo. O sea, mi esposo sí es el que me dice, te estás equivocando, no tuviste suficiente cuidado en esto, estás descuidando este otro lado. Y también en ciertas partes creo que, aunque mis papás creen que todo lo que yo hago está bien, muchas veces, o sea, tener una vista externa de cosas es bien importante. Entonces, en el tema de mis hijas, por ejemplo, a veces a uno le da ceguera de taller, Claro. ¿no? O sea, te dejas de dar cuenta de cosas. Y sí, mis papás varias veces me han dicho, tanto de cosas emocionales como de cosas hasta físicas, de, oye, una vez me acuerdo, regresé de un viaje, se las habíamos encargado a mis papás y mi papá me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que Emilia, mi segunda hija, tenía como 3 años, no escucha? Y dije, ¿qué? Me dijo, no oye bien, todo el día pregunta qué, y pues yo no me había dado cuenta, porque pues vivía con ella todos los días. Claro. Y cuando fuimos al doctor tenía una infección profunda del oído que si no se lo hubiéramos detectado, a lo mejor hubiera podido perder parte de la audición. Entonces también tienes que, o sea, tienes que poder escuchar a la gente. Sí. ¿No? ¿Tú tienes mentores? Uy, muchos. Sí, platícame de 2 o 3 que admires muchísimo A ver, y alguna cosa que te hayan enseñado. Sí, o sea, uno de mis mentores fue mi primer jefe en McKinsey, que me chocaba, era un jefe, o sea, yo sentía que como que cero teníamos nada en común y así, y poco a poco, o sea, hoy es de mis mejores amigos y lo consulto siempre que tengo decisiones importantes. Es una persona que tiene una carrera extraordinaria como consejero, como consultor, y que le hablo y le digo, Ray, me tienes que ayudar porque no sé si hacer esto o esto y quiero saber qué opinas, ¿no? Y siempre me ha hablado con con mucho amor, pero con también decir, no, pues yo creo que esto es una estupidez, o sea, ¿por qué vas a tomar esta decisión? ¿O por qué vas a salirte de esta empresa? ¿Estás muy bien? ¿O por qué te vas a quedar en esta empresa, no? Otra de mis mentoras te diría que es Blanca Juana, ¿no? Gómez Morera, que me decían que te hacen falta invitadas mujeres ahí de Blanca. Blanca, que fue la CEO de Grupo Expansión y que hemos tenido carreras como muy paralelas y entonces nos comentoreamos, ¿no? Eso está muy cool. Y, o sea, creo que en diferentes etapas he tenido diferentes mentores y creo que esos son los que más tiempo y más longevos han sido, ¿no? ¿Tú eliges mentores por situaciones, por temas, por áreas de oportunidad que tú detectas en ti o simplemente se ha dado de manera espontánea? Se ha dado de manera espontánea. El otro día oí una entrevista con Sheryl Sandberg, que creo que fue la que puso de moda este tema de la mentoría, por lo menos de las mujeres. Sí. Y sí decía, o sea, please, no puedes llegar con alguien y decirle, ¿quieres ser mi mentor? O sea, no funciona. Creo que se tiene que ser un interés genuino realmente y que luego se deriva muchas veces en una amistad pues muy duradera. Sí, tiene que haber incluso hasta admiración mutua, ¿no? O sea, creo que el mentor también tiene que admirar a su mentí, a la persona que está mentoreando, porque si no, qué pérdida de tiempo, ¿no? Exacto. Qué pérdida de tiempo. Oye, y en ese sentido, ¿tu padre qué rol ha jugado? Porque... Ay, mi papá el otro día estaba oyendo una entrevista, seguro la oyeron, ¿no? Si no, oigan, la de Ellen Pompeo, la de Grey's Anatomy, con, no me acuerdo cómo se llama la chava, con la de Call Her Daddy, este podcast famosísimo, y hablaban de las frases icónicas de Grey's Anatomy, ¿no? Y una es cuando ella le dice a Cristina, a la doctora Yang, ¿no? A Cristina Yang, no sé quién le dijo a quién, tú eres mi persona, you're my person, ¿no? Y que era como, tú eres mi incondicional absoluta. Mi papá es la persona que yo sé que me tiene amor infinito e incondicional y que además nunca se va a enojar conmigo. O sea, nunca, no importa lo que yo haga, no se va a enojar conmigo. Él nos dijo, cuando le preguntábamos de 3 cosas que te definían, él nos decía, Carla se la define en 3 palabras, bondad, empatía y sabiduría. Yo creo que él desde luego juega un papel muy importante al ser tu persona favorita, o esa persona que está para ahí de manera incondicional. ¿Podrías afirmar que tu papá es uno de tus energizers más importantes? 100%. 100%. O sea, está ahí siempre que lo necesito. Sí. Tenemos el mismo sentido del humor súper idiota. O sea, que mi mamá,
mi mamá es mi mejor amiga y es la persona más cercana que tengo y nos hablamos 73 veces al día, todo el día. Pero de repente se enoja porque dice, es que tu papá sigue haciendo los mismos chistes de toda la vida y ya me trae hasta la coronilla, pero claro, como tú se los festejos. Sí, ¿No? Eso es como que siento que se pone celosa de que tenemos así como nuestro espacio, él y yo, donde... Eso es algo muy padre, porque esas complicidades que se dan padre e hija, ¿no? Que hoy yo lo veo, por ejemplo, con Sofi, con mi hija, ayudan un montón para reafirmar un montón de cosas, ¿no? Tener a tu cheerleader, energizer en la figura de tu padre es una bendición que no todo el mundo tiene. Hay gente que no tiene padre, o no tiene madre, o no tiene ese cheerleader. Puede ser el más duro crítico en su vida, ¿no? Sí. ¿Tú cómo eres con tus hijas? ¿Eres cheerleader o eres dura crítica y estás enfocada en el rol de corregir más que en el de motivar o lo tratas de nivelar? ¿Cómo eres como mamá? Trato de nivelarlo, sí soy muy exigente. Mi papá también era muy exigente conmigo, ¿eh? O sea, como que tenía, más que muy exigente, tenía como muy altas expectativas. Ni siquiera era como que me tenía que exigir, era como que obvio tienes que ser buenísima en estas cosas. No. Yo creo que soy muy exigente, pero porque creo que es padrísimo que tus papás crean que puedas hacer un chorro de cosas. ¿Cierto? ¿No? Cierto, no, es completamente cierto. O sea, yo creo que el mero hecho de que uno reciba esas afirmaciones y reafirmaciones de tus papás te acaba convenciendo de que tú te mereces un montón de cosas en la vida, ¿no? Y vamos a entrar con el tema de tus papás al tercer bloque, querida Carla, para este cierre de la plática contigo. Y tiene que ver con la energía que quieres que se quede en el mundo cuando tú ya no estés. Sí sabes que de este mundo nunca nadie ha salido vivo hasta ahora, ¿verdad? Quizá por ahí, salvo Jesucristo que resucitó el tercer día, todos en algún punto nos vamos a ir. Y yo creo que el habernos hecho presentes en esta tierra un rato y haber dejado huellas sin pisar a nadie, debería de ser algo que todo mundo como ser humano debería de proponerse. Pero no todo mundo deja huella. Yo creo que tú has dejado huella. Hasta donde vas en tu vida, has dejado huella en la vida de mucha gente. Obviamente tu gente más querida, pero también de otras personas que te siguen, que te de alguna manera admiran y que se ven proyectadas un poco en lo que tú has logrado para trabajar duro para alcanzar algo así. Eso ya es una huella suficientemente grande. Pero si yo te preguntara, imagínate que ahorita, pum, desapareciéramos tú y yo del mundo, pero pudiéramos ver los chats de WhatsApp 15 minutos más. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué energía quieres que se quede el día que ya no estés? Bueno, primero yo quiero vivir 100 años. Yo también, chócala. Choca. En serio, de hecho yo creo que voy a vivir 100 años. Tengo una abuela que tiene 98 y la otra se murió a los 96, entonces tengo toda la genética para lograr. Mi bisabuela a los 99, 11 meses. O sea, sí me ardió, le faltó un mes. Sí, la verdad que sí está mal. Yo lo que quisiera es, en el judaísmo hay un concepto muy bonito que se llama Tikkun Olam, que quiere decir literalmente reparar el mundo. Y lo que nos indica este concepto es que todos venimos a dejar el mundo un poquitito mejor de lo que lo encontramos. Y que se empieza, obviamente, por lo más cercano a ti, ¿no? Claro. Por tu familia, por tu país, o tu ciudad, o tu colonia, o tu comunidad, o tu escuela, etc. Y creo que yo quisiera que mis hijas fueran unas mujeres plenas, ¿no? Que pudieran darse cuenta, como yo he podido hacerlo, de que no está peleado tener una familia y tener una carrera profesional que te llene muchísimo. Y quisiera al mismo tiempo, en esta nueva etapa, lo que me he dado cuenta es que me da muchísimo placer enseñar. Yo quería estudiar matemáticas porque quería ser maestra de álgebra. Mi mamá me dijo, no hay manera, porque tú te tienes que mantener y ahí no vas a ganar suficiente, porque desafortunadamente, aunque no debería de ser así, o sea, a los maestros no se les paga bien. Hoy pienso que podría tener mi canal de YouTube y hacer binomios de Newton y así, pero bueno, ya no fue esa, ¿no? Fue nerdear todo el día. Pero me ha dado muchísima satisfacción poder enseñarle a la gente un poquitito, porque claramente a través de un programa de tele o a través de un video de YouTube, o etcétera, no es que puedas enseñar lo mismo que se enseña en la universidad,
pero sí un poquito de conceptos de negocio para aprender a vender mejor, para aprender a negociar mejor, para aprender a tener conversaciones difíciles con tu socio, para aprender a evaluar tu empresa, para aprender a poner un poquito de estrategia de mercadeo. Y me da, o sea, yo creo que enseñar cualquier cosa es profundamente satisfactorio. Pues lo que yo sé hacer es negocios y entonces es lo que enseño. Claro. Entonces, si a alguien por ahí le sirve un consejo mío, o oye uno de nuestros podcasts y dice, no sabía yo eso de la industria del acero y mira qué interesante, pues yo me quedo muy feliz. No, sin duda alguna, tener el don de poder conocer cómo hacer un gran negocio y compartirlo es parte de vivir el propósito, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo que al final del día haces todos los días y que está marcándole a mucha gente el camino a seguir. Carla, sabemos que eres una ávida lectora. Nos dijiste hace algunos minutos en la pregunta que te gusta muchísimo leer. ¿Por qué no nos recomiendas un libro que te haya servido a nivel profesional en tus roles como líder y un libro que te haya servido a nivel personal para poder guiar tus decisiones personales? Voy a abrir mi Kindle. Bien hecho. Porque aparte, no creo que haya un libro, la verdad. Sí, hay muchos. Creo que hay un libro que en ciertas épocas de tu vida te ayuda más. Acabo de leer un libro que se llama Stand-Up Comedy de Judy Carter, que me lo recomendó Juan Lombana. Sí. ¿No? Y es de técnica de cómo hacer stand-up. Yo me hubiera encantado ser stand-upera en algún momento, y no soy, pero sí el humor es una herramienta muy importante para mí, y entonces me ha servido muchísimo, o sea, me gusta muchísimo. Sí. Y luego, a ver, estoy pensando aquí, y no es que me haya servido, porque creo que no todo te tiene que servir. A inicios del año leí un libro que recomendó Bill Gates como uno de los mejores libros que leyó el año pasado. Me gusta mucho lo que recomienda Bill Gates porque también lee muchas novelas. Y hoy justo René me dijo que la autora salió así como la nueva It autora de el New York Times. Se llama El Dios del Bosque, de Liz Moore. Es una novela de un camp de verano y de la familia que es dueña del camp de verano y de una tragedia familiar que pasa. Y está tan bellamente escrita, o sea, es así, es un deleite leerla, entonces también se los recomiendo. Y antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta. Yo sé que el incidente que nos platicaste con tu hermano Daniel, ¿verdad? Ocurrió cuando eras muy chica, pero si pudieras hablar con él en algún momento y le pudieras contar en lo que se ha convertido Carla versus esa niña o joven, porque tenías 25 años. 22 años. A la fecha, ¿cuál es el proceso o en quién se ha convertido Carla en todos estos años después de que Daniel se fue con Diosito? Y el otro día estaba caminando sobre Reforma y hay un monumento muy feo como a las víctimas de la violencia. Creo que está feo por diseño. Entonces pasé y tenía una cita de Carlos Fuentes que dice así: qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Y haz de cuenta que así, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Entonces primero le reclamaría a Rick, porque pues me dejó sola. A veces, en mis momentos más oscuros, le digo a mi esposo, es que me siento muy sola. Y se muere de la risa, me dice, ¿sola? No tienes un segundo sola. O te está molestando una de tus 5 hijas, o yo, o tus papás, o sea, de verdad no tengo tiempo de estar sola. Pero yo creo que cuando tienes hermanos, porque me imagino que los hijos únicos lo viven diferente, sí, pero cuando tuviste un hermano y dejas de tenerlo, te queda un vacío que no se cura. Entonces, hoy en día que tengo años de terapia, ¿no? Y que ya no lloro a la primera provocación de oír a mi hermano, pero sigo estando muy enojada con él, ¿sabes? O sea, es como, hijo de la... O sea, me dejaste sola, ¿no? claro. Entonces, primero le reclamaría. Y segundo, le diría algo que creo que he pensado mucho, que es que él y yo, y creo que pasa mucho en las familias de 2 hermanos, éramos como yin y yang, ¿no? Yo era la bien portada y él era el rebelde. Y yo era la nerd y él era el divertido. Y así, ¿no? Y cuando él se murió así, de alguna manera yo sentí
que pues ya, ahora había que vivir por los dos, ¿no? Me di cuenta que ser inteligente y ser ligera no están peleados, Sí. ¿no? Y entonces le diría, espero que hice lo que pensé que tenía que hacer, que era absorber parte de tu personalidad Sí. y vivir por los dos. Qué bonito, porque yo creo al igual que tú, Carla, que la energía, como dicen por ahí, no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Y yo creo que un energizer, como pudo haber sido Daniel, ¿no? Te transfirió sus superpoderes, se transfirió parte de su energía y quizá él está viviendo en ti desde esa energía y desde esa personalidad un poco más, menos, digamos, rígida. Y eso es muy probable que sea una de las causas más importantes del éxito que has tenido. Y seguramente sí, y también de que haya tenido 5 hijas y mi hermana tenía tatuada toda la espalda. En esa época no se estilaba, o sea, tenemos que acordarnos, no sé, mi mamá, Eso era muy rebelde. Cielo. Y yo siempre he dicho, me voy a hacer un tatuaje, La verdad es que luego no me lo hago porque luego digo, no quiero tener un dragón, no quiero tener un más, ¿sabes? Pero, ¿sabes? O sea, sí juego mucho con mi idea de mi hermano. Digo, ya estoy aquí, ya me salí del tema, pero a lo que voy es que me gustó mucho lo que dijiste. Porque sí es cierto, cuando la gente se muere, sí te puedes quedar con su energía. Te quedas con su energía. Y están presentes. Mi abuela, la que se murió, o sea, te juro que está tan presente. O sea, nos reímos de sus chistes todo el tiempo, la seguimos imitando. Cuando son cenas importantes en la casa, hago su receta de su pastel de chocolate. Y es un cliché, y odio los clichés porque te digo que soy disque anticursi, de que solo se muere la gente cuando las dejamos de recordar. Sí. Pero sí es cierto. Yo creo que los energizers, como tu hermano, como tu abuela, como las personas que en tu vida han marcado un hito y que ya no están en este plano, nunca se fueron. Tienen un superpoder. Su energía se queda. Sí. Y además tiene otra particularidad del energizer, según lo que yo creo, es que se duplican. O sea, bonito. No nada más se quedan, sino te dan la capacidad a ti de duplicarte en otras personas. Y tú has duplicado carreras exitosas, tu energía en muchos emprendedores, en muchísima gente que aprende de ti todos los días. Fíjate qué interesante, la energía de tu hermano y tu abuela la tienes y tú la transfieres. Y me encantó, me voy a quedar con eso para siempre. Y yo creo que es algo precioso y por eso eres un energizer, Carla, por eso te invitamos, porque conocemos el tipo de persona que eres, no nada más de parte de tus padres, de parte de algunos amigos en común que hemos platicado, de los Otrava, por ejemplo, y de parte de mucha gente que habla siempre bien de ti. Eres una gran energizer. Oye, ¿dónde te pueden localizar nuestros amigos para, pues, negocios, para oportunidades, para lo que sea o para seguirte simplemente? Mis redes sociales son Carlita Berman en casi todas las plataformas, en LinkedIn Carla Berman, y ahí siempre viene mi mail de contacto. Gracias. Perfecto, Carla, pues muchísimas gracias. Así que amigos, ya lo saben, Carla Berman, una grandísima energizer, inversionista Shark Tank. Y bueno, muchísimas enseñanzas el día de hoy, Carla, muchísimas gracias. Esto fue su podcast Energizers. Hasta la próxima. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Para mí la verdad es que yo era cero cursi, o sea, yo soy ingeniera, siempre trabajé con puros hombres, estudié con... Para crear tu propio cambio. O sea, yo de verdad le doy gracias a Dios todos los días por la familia que tengo, o sea, como que no me la creo, o sea, digo, tengo 5 hijas. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. Trato de verdad no ir a una cena, si puedo no ir a una cena, llego a mi casa y me pongo la pijama, mis hijas dicen que estoy obsesionada con que se pongan la pijama. Energízate hoy y transforma tu futuro, aquí en Energizers, el podcast.